Esto y Les Fartures, con David Castañón. Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6 y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Bueno, iba a decir que estamos en época de ello, pero ellos ya trascendieron la época de Branu y es verdad que fueron las primeras heladerías que abrieron todo el año. Son una auténtica institución en Asturias, una gente que sigue innovando, que sigue probando, que no se quedó ahí anclada en el pasado y en los éxitos pasados, sino que siguen trabajando duro, y yo creo que, claro, como reparten tanta felicidad, pues también son de las personas más queridas. Estamos con Iván A. Noval, el apunto de Heladería Islandia, una institución en Xixón y en Asturias. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí contigo, bien. Sí, hay un apunte que de lo que dijiste, dice, reparten felicidad. Tengo una amiga que tiene una correduría de seguros. ¿Sí? Y me dice, Iván, no sabes la suerte que tienes, que a ti te van a comprar con cara de felicidad. Claro. Efectivamente. Claro. Eso es una suerte, tener clientes que vienen porque les apetece. Claro. 1958. 1958 en Gijón. Eso. Antes, en Tuilla, finales del 40, principios de los 50. Una panadería... Tus huelos, ¿no? Los padres de mi abuelo. Los padres de tu abuelo. Eso, O sea, exactamente. ya estaríamos hablando de cuarta generación. Sí. ¿Sí? Sí, cuarta, quinta generación, porque en Gijón hubo también mi abuelo y un tío de mi abuelo. O sea, vale. que arrastramos, sí. Vale. En Tuilla, ¿qué estabais? ¿Dónde está el Carli ahora? En Tuilla, donde está el Carli ahora, correcto. Ahí enfrente de la Renfe. De la FED, vamos. Sí. Yo tengo... O sea, ahí se abrió estaban mis bisabuelos, panadería, confitería, heladería. Luego mi abuelo se casó con mi abuela, ¿Sí? Kiko y Reme, y entonces nacieron mi madre, que ya era mayor, y mi tío, que ya murió. Y decidieron que había que dar ahí estudios a los guajes, porque ahí había un colegio de mala manera y, bueno, pues querían dar ahí estudios a los guajes. Claro. Y dijeron que pa' Gijón, en el Alto de la Madera, había familia en la Camocha, en la Pedrera, la Bandera y en la Pedrera. Entonces decidieron subir el Alto de la Madera y bajarlo hacia acá. Sí. Y buscaron un localín que encontraron, que en aquella época era bastante difícil, por lo que comentan, y en la calle San Antonio. Y entonces el recuerdo que yo tengo de lo que y el Carli ahora, que antes pasó por 3 manos, pues nos seguían llamando a mi abuelo para hacer los roscones de Pascua. Sí, que son famosísimos. Ahí son muy famosos. Y tan muy buenos, ¿eh? Sí. Sí. Y entonces marchábamos un fin de semana para allá. Claro. Y ida al sábado, vuelta al domingo, ida al domingo, vuelta al domingo. Y mi abuelo estaba allí trabajando de sol a sol. Y yo de guaja, a mí me gusta mucho el merengue, un merengue buen hecho me encanta. Entonces yo comía merengue a puñados. O sea, pero no, esto está ahí una guarrada a día de hoy. Pero había barreños con merengue y yo metía la mano, guaje, 5 años, 6 años, metía merengue a puñados. Eso era lo que más me prestaba del mundo. A mí lo que me fascina del Carli ahora, que yo fui ahí porque fui alguna vez con Julín, el de La Raíz, y que tú puedes estar allí desde comer un pastel, tomar un cacharro con una ginebra de mi hasta madre. Hasta las 3 de la mañana. Eso, echar la lotería o la quiniela. O sea, y el bartienda de los bares de toda la vida. Eso, sí. ¿Cuántos bares hay? Y bartienda de muchos pueblos. Lo que pasa es que tú ya en su momento tenía mucho nivel económico. Dios, claro. Mucho nivel económico. Y ahora ya, pues, ya está medio muerto. Okay. Sí, cuesta. Bueno, centrándose, o sea, en Xixón vinieron, iba a decir, bueno, vinisteis, pero tú no, que yo no estabas ni en proyecto. Yo fui el que nació en Gijón. Eso, tú no estabas ni en proyecto. 1958, vale. Y decía que, claro, en Xixón
fue la primera heladería que abrió todo el año, porque antes abríase nada más en los meses de calor. Eso es, antes solamente se abrían los meses de verano, que aquí tampoco había las aquí posibilidades de eran conservación, pocos, ¿no? que hay ahora. Bueno, claro. ya existía la electricidad, por lo que comentan, ya existía la electricidad, pero con apagones. No era la época de la posguerra, Claro. aunque se abrieron el 58 en Gijón, aunque en el 60 ya empezó a mejorar la cosa, los famosos pantanos en Bable de Pachu, ¿no? Los Claro. famosos pantanos de Pachu. Pues mejoró la cosa de que no había tantos cortes de electricidad. Y entonces, poco a poco, un día se decidió abrir por el invierno. Se daba de aquella chocolate con churros. Y se empezó a dar el helado de nata montada, que era el de la nata caliente. Entonces había un cartel que ponía, hay helado de nata, hay helado caliente. Puso mi abuelo un cartel, no sé ni cómo lo habrá hecho, con un papel de aquella de la época y un poco de pintura, y dice, hay helado caliente. Claro. Y se empezó a abrir todo el año. Ostras, pero ya de mano, o sea, ya como con una mentalidad muy innovadora y muy distinta, por lo que estuve yendo por ahí. Y es verdad que el pepinazo no, porque ahí es una institución. Metisteis un poco en prensa y esas cosas cuando empezasteis en los 90. Sí, en los 90. Ya sí. a hacer cosas. Ahí fue lo más gordo. Claro, sí. porque decías, hablaremos luego de ello, ¿no? Pero da igual, siempre iban con una mentalidad muy, muy, muy creativa. Ahí vamos con cierta ventaja del tío de mi abuelo, Peto el cubano. Este hombre fue el que puso nombre a la heladería. Yo ahora hago muchas bromas en internet cuando salgo a hacer una carrera y tal, y llevo la bandera la camiseta con la bandera de Islandia y digo que me patrocina el primer ministro de Islandia. Ahora cambió, ahora hay un chico, antes era una chica, ahora llámase Barney, ya no, apellido impronunciable. Y tú, préstame el curling. sí, bueno, cosas así. Sí. Hay que darle alegría al mundo. Y además, préstame mogollón, porque es verdad que conoces a mucha gente, pero luego vas a una carrera y hay 2 o 3 en todas las carreras, tío, que me animan y no tengo, con perdón, ni idea quiénes son. Y además me dicen, ¡vamos, Islandia! O sea, no me conocen por el nombre, pero saben a lo que te dediques, claro. Sí, brutal. Y entonces este hombre, el tío de mi abuelo, Peto, al acabar la guerra se metió a marino y anduvo por todo el mundo. Y cuando vinieron a Gijón no sabían qué nombre ponéis a la heladería. Y tú fíjate, vamos a plantearnos 1958, no 2025. Y este hombre dijo que había que poner a la heladería el nombre de Islandia, porque Islandia tiene la misma, o sea, primero que hay un país muy frío donde hay bastante hielo, que era como se conservaba el helado con salmuera y con hielo, y tiene la misma raíz semántica que helado en inglés, claro. O sea, Iceland, ice cream, claro. Todo esto, un paisano en año 1958 que supiese hablar inglés, flipante. Y claro. Entonces ese es el motivo de por qué se llama Islandia. Claro, y este hombre era el adelantado de su época. Porque rubios arios estos de huellos a la familia yo no pelirrojín y tal, ahora ya menos, ahora más bien. Bueno, eso, tu tío abuelo, tus abuelos, pues eso pasó a tus pas. Y es verdad que ya se afianzó en Xixón como una institución. Y llegó un momento en que tú tuviste que decidir un poco qué hacer en la vida, ¿no? Eso es. Claro, creíaste te entre en merengue comiendo los puñados. Eso. Muchos no te tuvieron que convencer. Tenía ventaja. Claro. De mis abuelos ya empieza. Mi madre trabajaba de profesora y mi tío trabajaba en la heladería. Luego mi madre compaginó un poco las dos. Empezó a trabajar mi padre. Había un matrimonio de Oviedo. Que mira, que hablando de que este año pues subió el Oviedo, soy del Sporting, pero vi muchísimos partidos del Oviedo, porque este otro matrimonio era como si fuese mis otros vuelos, ¿no? Sí. Y él trabajó para el engendro del Oviedo, ¿no? Para Astur, sí. En su momento para Astur. Él ya no tocó el ACF, ya se había jubilado. Y vi muchísimos partidos del Oviedo. Entonces, entre ellos, todos trabajando, evidentemente llega un momento en que se hacen mayores, que se jubilan, coge las riendas mi tío
yo entro a trabajar de guaje allí, ¿no? A hacer los recados. Vete a comprar pan, vete a comprar azúcar, vete a comprar lo que sea. Y después de vete a comprar, vete a llevar, ¿no? Vete a llevar el helado a no sé qué, vete a llevar la nata montada a no sé qué bar, vete a llevar una tarta a no sé qué. O sea, tú esto en bici por Sison. Y caminando por Gijón. Sí, lo que tocase. Sí, en plan. ¿Un nenu? Sí. O sea, tuve la suerte a lo mejor de que no lo tienen mis hijas. Yo tuve la suerte de poder jugar en la calle con 8 años. Claro. Bueno, cambió el mundo completísimamente para eso, de poder salir de casa y de ir a un prado y que no pasara nada, ¿eh? Es cosas, claro. O sea, y un amiguete y yo, la parte de atrás de la heladería daba un patio, en ese patio, en el edificio de al lado, vivía mi amigo y nosotros íbamos a jugar al otro lado de la calle. Entonces iban llamándote de madre en madre por el patio, venga a merendar. Eso. Iván, Javi a merendar, Iván, Javi a merendar, Iván, Javi a merendar. Claro. Eso no lo vivieron mis Y mis todo hijas. esto en el En los centro, 80, en el centro de Gijón. Sí, centro de la ciudad. al fin y al cabo de nosotros, la calle San Antonio donde estamos, nuestra acera pertenece a Cima de Villa. Entonces, mi mujer es del barrio La Arena y acuérdome cuando vino a vivir a donde vivimos ahora, al lado de la heladería. Y decíame, joder, es que vamos a la Rampla, a la escalera 2, y fue una con la pota con les faves. Y yo, coño, claro, y salió bien les faves. Y otra, en el más y más, fue con los rulos. La ventaja de Cima de Villa, y que ahora ya llegaron otro tipo de gente y tal, y es que era un pueblo. Era un pueblín, claro. Entonces, Claro. era un pueblo. O sea, Claro. y todos tenían motos, todos se conocían. Claro. Y movimiento vecinal, asociativo, prestaba, eso claro, es. joder, claro. Entonces, sí. Que es verdad que esas cosas mantienes en la cuenca, pues en tu illa sigue existiendo, pero en En ciudad las ciudades ya ya nada. está perdiéndose todo Ya eso. nada, a lo A mí mejor. dame una pena muy grande, ¿eh? Sí, Yo creíme también en barrio de Avilés y ese rollo de ir a comprar, de ayudarse entre los vecinos, que tus padres fueran a trabajar y tú quedaras con una vecina y no pasaba nada, esas cosas. Eso sí, eso no. Y bueno, pues. Vale. O sea que tú ya. De guaje tocome. De guaje tocote, pero luego tú estudiaste. Yo estudié hasta donde estudié. No me gustaba estudiar. Vale. Estudié hostelería y turismo, cocina, administración, relacionada con el turismo, y luego universidad de turismo. Pero no me gustaba. Nada. No, porque estudiar es súper aburrido, es todos los días lo mismo, Sí. ¿entiendes? O eres una persona súper constante o súper aburrido. Luego, a mí no me gusta hacer todos los días lo mismo. Claro. O sea, la ventaja de la hostelería o cuando trabajas con el público es que un día es una incógnita y al día siguiente es otra incógnita totalmente. O sea, yo no valdría para trabajar en el taller de montando un tornillo todos los días, apretando Ya. un tornillo No, tres cadena, vueltas. cadena de montaje, todo eso, nada. Claro. No, o sea, Si no. necesites creatividad. Sí, Bueno, y además, para tu negocio, bien llegada sea, quiero decir. sí, está guay tratar con la gente. Hay veces que alguno pues pa' bien y otras veces pues supongo que pa' mal. Hay días que te tires de los nervios de los pelos, que no tengo, pero te tires de los pelos porque un 15 de agosto se pone a llover. Claro. Pero bueno, Claro. entra dentro de... O que tienes que aguantar a una pila repugnantes. Yo, oye, que todos los que conozco que trabajáis de cara al público, admiro pues muchísimo, ¿eh? Normalmente la gente muy guay, ¿eh? Vale. Muy guay. O sea, no lo digo Somos en plan... mayores de lo que creemos, ¿no? Sí, lo que pasa que un tocacojones... tocacojones multiplica, ¿eh? Hostia. Ya. Sí. Ya. Sí. También es verdad que lo que decías de la tu amiga antes, Sí, doy sí. yo lo mismo que entres a una correduría o a un banco o lo que sea, Sí. a que entres a una heladería que sabes a lo que vas también. Claro. Claro. Mola mogollón. Ahora, el problema que tenemos es que Masterchef hizo mucho daño a Sí. a la restauración y entonces somos todos entendidos en Masterchef y todo esto y tal, pero en general muy guay. La pandemia, por ejemplo, vino muy bien porque... Pero que te van en plan repugnante decir, no noto... Sí, ¿en sí. serio? Hay gente que sí. Y hay gente que te pide que le echemos sirope o no sé qué. Digo, no te vamos a echar. O sea, no así como lo digo yo así y tal, pero no, mira, no echamos sirope. Pero no tienes sirope, no, ni tengo ni quiero Ni tener. quiero. Porque si yo echo sirope a un helado de nata, te vas a alegrar al sirope de chocolate o del que tal. Eso está muy guay. Pues a lo mejor para una franquicia o tal, pero no. O sea, no repliques
la heladería del Ben & Jerry's en heladería Islandia, que está muy bien Ben & Jerry's, pero no es esto, ¿me entiendes? Cuéntame esa parte, porque yo creo que es la más desconocida del público en general. Porque al final pienso que un helado casi es como echar unos polvos, ¿no? Unos polvos al Sí, helado, sí. ¿no? No que estéis ahí zumbando todo el día en el obrador. Pero esto lleva un proceso de la de mi madre muy complicado y con una materia prima muchas veces costosa. Bueno, lo de los polvos existe. Vale. O sea, eso no es ninguna mentira y digamos que hay 3 tipos de heladeros, ¿no? El que compra el helado y lo revende, si lo queremos llamar heladero, para mí no es un heladero. Un heladero de quinta gama, ¿no? Sería. Sí, sería una persona que estoy como el que compra un restaurante que compra el filete ya hecho y luego lo revende, ¿no? O sea, tú comprarás la carne, la haces y está tu toque por eso medio. Es, perfecto. Luego está el heladero, que el de los polvos, que compra, no compra el helado ya hecho, pero ya compra todo la comida prefabricada, ¿no? Le da el toque de microondas, lo mete en una máquina y ya está, ¿vale? Ajá. Que también, bueno, pues tiene un poco de mejor, porque al fin y al cabo hace algo que el otro, pero al fin y al cabo ese mismo helado lo puedes comer en Gijón, en Avilés, en Murcia o en Albacete, ¿entiendes? Pero es el mismo lado. De hecho, es que tienen el mismo lado. Joder, si tienen varias heladerías, tienen el mismo lado y el mismo cartel naranja, piensa ver si... ¿Dónde viene eso? ¿Me entiendes? Me explico, ¿no? Sí. También es verdad que hay mucha mentira dentro de no, yo hago... A ver, escucha... Hacer el helado es muy complicado y hay muy pocas heladerías que lo hagan, ¿vale? Eso vamos a partir de ahí. Y luego estamos los tontos, que somos los que gastamos un porrón de dinero en electricidad, que no te voy a hablar del apagón, y entonces elaboramos todo, sí. Compramos la materia prima. Una vez me dijo un distribuidor, dijo, joder, Iván, dice, eres el mal endémico de nosotros, porque claro, es un distribuidor que vende ya productos, dice, no, claro, no. Nosotros compramos el azúcar, la harina, la leche, la nata, varios tipos de leche, varios tipos de nata. Claro. Y entonces tienes que hacerlo. Y cuando tú llegues ahí y ves un mostrador, pues con 8, 10, 15, cada uno lleva un proceso de elaboración. Cada uno lleva un proceso distinto, sí. Eso. Sí. Cada uno lleva un proceso distinto. Por eso digo que a veces tú no oyes lo mismo. El helado, al final, echando azúcar, muchas veces ya sabes que está rico. Claro, todo lo que lleve el chocolate y todo lo que sea dulce, tú mientras... Todo el chocolate, si eches mucho chocolate, está rico. Claro. Y el dulce, si eches mucho dulce, o sea, cualquier cosa que sea postre, si le eches mucho azúcar, está rico. Esto es igual que el vino frío. Claro. O sea, ¿me entiendes? O sea, una buena, ¿por qué el hostelero de vez en cuando enfría más el vino? Porque hay un vino más peleón, pero si está frío, en verano entra bien, ¿no? Claro, entonces, correcto. Ya está. Claro. Pero no, bueno, hay un proceso detrás. De hecho, tienes que saber un poco de formulación, de química, y dices, joder, echáis azúcar. Sí, pero nos echamos distintos tipos de azúcar. Desde azúcar normal, a lo mejor azúcar lustre, que sale del azúcar normal, sacarosa, fructosa, azúcar invertido. Es decir, hay un porrón de tipos de cosas que dan azúcar. Y luego supongo que hay una parte también en B, pues que eso, no es lo mismo tomar un helado de una franquicia de estos, que vendrán con una pila de colorantes, conservantes y la de mi madre, a lo que tú eches ahí, que lleve mucho más sano. Claro, nos pasa de vez en cuando, como a todo el mundo cuando fríes un huevo, pues a veces que el huevo se te rompió, se te quemó, o hiciste una tortilla, y dicen, es que no sabe igual. Y yo, no puede saber igual, porque no todos los días nos sale igual de bien. Tú pones les faves y no todos los días te sale igual de bien les faves. Aunque tú sepas que tienes que echar esto y esto, sigas lo mismo, a veces no sale igual. No sale igual, por presión atmosférica, por un montón de cosas. Por un porrón de cosas, sí. Y entonces, bueno, hay veces que te pasa, no, joder, el otro día probé el helado. Pues mira, oye, pues lo siento y tal, pero eso te demuestra que si todos los días te sabe exactamente igual el helado, posiblemente es que sea industrial. Claro. Hay veces que te sabrá mejor, hay veces que te gustará un poco menos, pero bueno, el proceso es complicado, ¿eh? Para mí, sin tirármela de tal, llevo desde Guaje ahí, claro. Entonces me es más fácil y me enseñaron. Claro. Pero sí, o sea, hacer helado es complicado.
Y luego llegasteis y empezasteis a hacer cosas muy raras. Que yo cuando decían, hay un xelo de fabada, yo decía, ¿qué necesidad había? Y no, petasteislo. Un éxito, como siempre, Castañón equivocado, y los que tenían razón eres vosotros. Pues sí, el helado de Faves, además, cuéntate cómo salió. Salió el de Faves, el de queso de cabrales y el de sidra. Salió Sí. en la ducha. ¿En serio? Sí, en serio. Salió en la ducha. No entres en detalles. No. Mi tío fue para casa a ducharse. No sé la verdad es que no sé qué historia hubo ni qué pasó, pero iba bastante cabreado. Y volvió. Mañana hacemos helado de Faves. Y dijo ya mi madre, pon una fabada. Dice, pero vamos a ver, que una fabada no, oye, pon una fabada hoy. Bueno, evidentemente las ganas de tal. Y esos 3 helados salieron en la ducha. No me acuerdo ni qué fue el cabreo, pero fue algo como, joder, es que todo el mundo está innovando, no sé qué. No me acuerdo exactamente el detalle, ¿no? Y dice, vamos a hacer helado de Escucha, Faves. sabe a fabada. O sea, Coño, yo pues fui a probarlo en su momento para decir, Perdón, es que está hecho con Faves. claro. O sea, sabe. Sí, sabe, porque igual que te dice la gente, ¿y a qué sabe el helado de Faves? ¿Y a qué sabe el helado de chocolate? A chocolate. Claro. ¿Y a qué sabe el helado de turrón? A turrón. ¿Y a qué sabe el helado de fresa? A fresa. ¿Y a qué sabe el helado de Faves? A Faves. Y yo esto entiendo que una pila de turistas, claro, van a probarlo y queden flipados. Pero, ¿cómo recibieron eso en su momento los asturianos, los del barrio? Ese es el barrio que te vieron crecer del guaje. Escucha, bueno, fue un cachondeo. Yo Sí, tenía, pues en el 90-91, que el primero que lo sacó a nivel nacional fue El País en el 91, y esto fue en el 90. Imagínate, yo tenía 13 años, bueno, cuando salió en el país. El AMU, ¿no? En el Sorpresa, en una revista que se llamaba Sorpresa, salía mi tío en una página y en la página de al lado Mar Flores. Claro. O sea, que yo... Espectacular. Ese día fuiste al colegio y eres el puto amo. No sé, yo creo que me dieron tortazos por todos los lados. O sea, espectacular, porque Claro. además era una cosa que empezaba así en plan de, pues no sé qué, pues voy a hacerlo, tal. Y empezó a crecer, y cuando te diste cuenta, o sea, yo conocía todo, o sea, Antena 3, Televisión Española, Telecinco, Radio Nacional de España, Onda Cero, Cadena Ser, TPA, Claro. El domingo, el suplemento dominical del New York Times, el Miami Herald, en un canal belga, que tenemos familia en belga, que nos llamaron y nos dijeron que estáis saliendo en directo, que no podía ser en directo porque, ¿me entiendes? O sea, brutal. Y de repente tú abrías un periódico y estabas ahí, pero es que eran como esto de imágenes de archivo, y te tenían en imágenes de archivo. Yo no salía, o salía muy pocas veces, pero mi tío era algo brutal. ¿Daste cuenta? A veces no somos conscientes de que tenemos unos cuantos iconos ahí, los asturianos, que son mundiales, ¿eh? Y trascienden, pues eso, llega algo universal, la sidra, la fabada, los oricios, que también hicisteis un selao, ese no lo probé. Pero quiero decirte, y algo que tú dices, estoy muy localista, y yo al contrario, y universal. Lo de la fabada, o sea, el helado de arroz con leche a día de hoy ya lo tenemos como algo normal, ¿eh? Lo tenemos helado normal, algo tal. En su momento chocó mucho. El de sidra, bueno, refresca, tal, una sidra fría, vale. El de queso cabrales nos gusta más a nosotros, a los asturianos, que a los de fuera, porque el queso cabrales de por sí es muy fuerte. Claro. Y fuera de Asturias no gusta tanto el queso como en Asturias, ¿vale? Pero lo del helado de fabada, brutal. Escucha, hay una anécdota que es, pero de esas de decir, de escándalo. Antes la heladería no era como ahora, la calle semipeatonal, había para aparcar un coche, pasaba otro coche y mal aparcaba en doble fila otro coche. Mal aparcaba porque si era un coche grande el otro ya no pasaba por medio. Y de repente llegó un señorito madrileño, tío. Un StarTAC de aquellos, un Motorola StarTAC Mini de aquellos. Sí. Dice, hola, buenas. A las 5 de la tarde o a las 6. ¿Tienen helado de fabada?
Sí. Dice, nada, póngame uno. ¿Qué cucurucho quería, Tarrena? No, póngame, general. Dice, saca el teléfono, oye, que sí. Nosotros flipando, además me acuerdo, tío, que de eso lo vi. Flipando porque el tío había sacado un móvil, pero de estos, cuando se llevan los móviles, cuanto más pequeño mejor, ahora con molan, cuanto más grande mejor, ¿no? Sí. Cuanto más pequeño mejor y tal. Dijo, sí, póngale el lado y tal. Bueno, ya, la duda, ya. ¿Pero qué pasa? Oye, no sé qué. Nada, acabo de perder 100.000 pesetas, tío. 100.000 pelas, o sea, 600 euros de aquella época, serían 90 y pocos. O sea, Y estaba... bueno, no pudo ser a las 5 de la tarde, tuvo que ser más tarde, evidentemente. Estaban comiendo o desayunando, no sé qué, un grupo de amigos, y uno había apostado que había helado de fabada. En Madrid, sí. en Madrid, ¿eh? En Madrid. Y este dijo que no, y, Este dijo y que vino no, a Sison. y vino, o sea, tenía que tener pasta, porque no me jodas, en pocas palabras. Vino a Gijón, compró el helado, no sé si lo probó o no lo probó, o sea, es que le daba igual, o sea, Claro, al tío lo que le importaba era que había perdido 100.000 pelas, 600 napos, en el 90 y muy pocos, sería 92, 91, 93. Y este año sacasteis con Juanjo del Pote Asturiano. Esa fue también buena, porque todos los años colaboramos con Juanjo, con el Torto Day, o con... Bueno, pues este año fue para el Pote Day, ¿Sí? ¿no? Entonces también colaboramos con el Pote Day, y esta era la tercera edición del Pote, creo. Sí. Entonces, bueno, nada, siempre llevamos unas tartas. O Las tartas gijonesas, además, en Vale. las tablas del Campiñín y hay una institución. Eso es. Oye, sí, Perfecto, vale. Pues dice Juanjo, llama, oye, Iván, hay que hacer helado, ¿vais a colaborar con Pote Day? Ah, sí, Juanjo, nada, sin problema. Vale, hay que hacer helado de pote. O sea, solo le faltó colgar. Y o sea, pero no me dices, oye, podrías o... Mira a ver cómo No, estoy o sea, pensando. hay que hacer, o sea, la idea realmente es de él. Dice, hay que hacer helado de pote. Y yo, bueno, vale. Y dice, manda 5 kilos de pote, tío. Y 5 kilos de pote mandó, prueba, error, Sí. prueba, acierto. Porque yo es verdad que no hay tú que eches ahí un saborizante tal. O sea, ye que el saber sabe, pero no hay una cosa que repune, sigue sabiendo a helado. Que yo creo que ahí está el éxito. Sí, el buen helado es el que te deja el sabor, no te tiene que repunar. Eso. O que nada más que le des ya la primera llamionada, ya que digas, hostias, que sabe a... Eso. No, vamos a ver. Que pruebes no. una y no fabada. Vamos a dices, ver, date cuenta que sigue lleva siendo leche, azúcar, claro. lleva un porrón de cosas más, como para que solamente, como si te estuvieses comiendo una tableta de chocolate, no, te tiene que dejar el sabor, no tiene que ser... Si, Tiene que ser elegante. eso sí. Y luego los colores. Y dicen, no, es que si tiene mucho color, ya empiezas a desconfiar. ¿Entiendes? Claro. Yo siempre digo el helado de limón. Nosotros, nuestro helado de limón y es blanco. Y entonces te dice la gente, ¿pero no es amarillo? Digo yo, vamos a ver, vamos a hacerlo al revés. Vamos a coger una naranja. Una naranja, cuando con una naranja es naranja por fuera y naranja por dentro, ¿no? De color naranja.